Un cordial saludo, soy Juan Carlos Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que la gente conozca cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque en un sistema son importantes y determinantes todos sus elementos, es decir, su estructura, sus funciones, los sujetos involucrados, las organizaciones involucradas, el contexto en general y en definitiva el entorno, el ambiente en el cual existe la respectiva inteligencia artificial, es decir, la forma en la cual existe el sistema de la respectiva inteligencia artificial y propiamente la forma en la cual existe la inteligencia artificial. Y es que de hecho la inteligencia artificial no existe de una forma única, sino que va existiendo de diversas formas según la forma en la cual exista cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, es decir, cada ambiente en el cual apliquen derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso lo determinante es conocer cómo aplican, cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo procede el derecho, cómo proceden los derechos y deberes, cómo aplica, cómo procede, cómo existe lo definido en el todo del derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, frente a cada situación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, donde exista una inteligencia artificial, un producto de esta clase, un objeto de esta naturaleza, un producto de inteligencia artificial. Y por eso, en definitiva, lo clave es descifrar el derecho para conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, para conocer, para aclarar qué es lo definido en el todo de él, para conocer lo definido en el todo del derecho, para tener claro qué es lo definido en el todo del derecho, qué se define en el todo del derecho, qué define el derecho, el todo del derecho, y así conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, y así conocer cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes, es decir, cómo se ejercen los derechos y deberes, cómo se deben gozar los derechos y cumplir los deberes, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, y cuando este conocimiento se aplica a la medida de cada relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque es una inteligencia artificial, un producto, un objeto que existe coincidiendo con lo definido en el todo del derecho, a la medida de la forma en la cual el derecho, el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo de lo definido en el derecho aplica frente a la respectiva inteligencia artificial. Y por eso cuando se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Existe la efectividad de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual exista, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica donde ella existe, donde existe este producto, es decir, a la medida del respectivo ambiente en el cual exista la inteligencia artificial y sea un ambiente, se trata de un ambiente en el cual apliquen derechos y deberes porque es un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, es un sistema, un contexto y propiamente un ambiente, una forma de la existencia, una situación que existe de una forma que se vincula con lo definido en el derecho, es decir, es una situación donde existen los derechos y deberes, donde debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y cuando se aplica lo definido en el derecho en dicha situación a la medida de la forma en la cual exista dicha situación, existe el cumplimiento del derecho, es decir, que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial y en relación con la forma en la cual en general exista la respectiva relación jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva relación jurídica, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en los hechos, en cada uno de los hechos y el todo del hecho, de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, donde existe la inteligencia artificial, una inteligencia artificial, es decir, que cuando se cumple con el derecho, en sus hechos, en los hechos de la relación jurídica que cumple con el derecho, en relación con la cual los seres humanos cumplen con el derecho, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica. Entonces se trata de descifrar jurídicamente a cada uno de los hechos y al todo del hecho creado por el resultado de la unión de cada uno de los hechos de la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial
para conocer cómo aplica el derecho, cómo aplica lo definido en el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes en dicha relación, y cuando ellos se cumplen, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en esa relación, y por ende existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes en lo relacionado con la inteligencia artificial dentro de esa relación, porque cuando se cumple con el derecho en esa relación jurídica, esto significa que cada una de sus partes y su todo, cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, coinciden con el derecho. Cada una de las partes y el todo de dicha relación jurídica existen de una forma que coinciden con lo definido en el derecho, son armónicos con el derecho y por ende, como una de sus partes es la inteligencia artificial, es la forma en la cual existe, es la forma de la existencia de la inteligencia artificial, es la forma en la cual va existiendo, vaya existiendo y propiamente exista en definitiva totalmente la respectiva inteligencia artificial, incluida dentro de dicha inteligencia humana que crea una relación jurídica o propiamente como la relación, para ser más claro y me excuso, como la relación jurídica incluye una inteligencia artificial cuando la relación jurídica cumple con el derecho, cuando los seres humanos existentes en la relación jurídica cumplen con el derecho, cada una de las partes y el todo de dicha relación jurídica existe de una forma en la cual que coincide con lo definido en el derecho, es decir, en cada una de las partes y en el todo de dicha relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y como una de sus partes es la forma de la existencia de la inteligencia artificial, es la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial involucrada en dicha relación jurídica, entonces existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica. Y como ya sabemos, la forma de la existencia de la relación jurídica en cuanto a sus hechos no es algo estático, porque así como la forma de la existencia de la inteligencia artificial no es la misma, no es única siempre, no es la misma siempre, no es la misma en todo momento, en todo tiempo y espacio, es decir, no es la misma en todo tiempo y espacio, esto significa que la relación jurídica se va desarrollando, va existiendo según la forma en la cual vayan existiendo, se vayan desarrollando sus hechos. Y como esto es así, entonces la inteligencia artificial va existiendo con base en la forma en la cual existan los hechos relacionados con ella, con la forma en la cual ella exista, vaya existiendo. Entonces, cuando existe el cumplimiento del derecho en la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, esto significa a la vez que existe el cumplimiento de los derechos, es decir, que va existiendo el cumplimiento de los derechos y propiamente que existe el cumplimiento de los derechos y por ende de los deberes, es decir, esto significa que va existiendo y propiamente que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de la forma en la cual va existiendo la respectiva inteligencia artificial involucrada en esa relación jurídica. Es decir, que esto significa que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, es decir, en relación con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente existe en definitiva, existe totalmente la respectiva inteligencia artificial existente dentro de dicha relación jurídica. Entonces se trata de que en el todo de la relación jurídica se cumpla con el derecho y por eso se trata de detectar cómo lo define el derecho, es decir, cómo los derechos y deberes aplican, cómo lo define el derecho aplica en cada uno de los hechos y en el todo de la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial para así saber a su vez cómo el derecho aplica, cómo lo define el derecho aplica frente a la inteligencia artificial, frente a la forma de la existencia de la inteligencia artificial, frente a la forma en la cual exista, vaya existiendo y en definitiva totalmente existe la inteligencia artificial en la respectiva relación jurídica. Y por eso es determinante una visión sistemática para descifrar cada uno de los elementos de la inteligencia artificial y para atenderlos de una forma en la cual se haga que sean armónicos con la forma en la cual lo define el derecho y les aplica. Es decir, para que exista como tal una armonía de la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual lo definido en todo el derecho le aplica la respectiva inteligencia artificial con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma de la existencia de la relación jurídica que involucra la inteligencia artificial. Entonces se trata de detectar cómo el derecho le aplica al todo del hecho de la relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial para saber cómo el derecho le aplica a cada una de las partes y al todo de dicha relación jurídica, lo cual incluye el que se conoce, el que de esa forma se conozca, se conoce cómo el derecho le aplica a la inteligencia artificial. Y entonces se trata de detectar
los elementos analógicos, es decir, en átomos, y digitales, es decir, en bits, de la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial y entonces hay que detectar las estructuras, es decir, en general, los elementos estructurales, las funciones, los sujetos, las organizaciones, los contextos y el entorno involucrado con la respectiva inteligencia artificial que existe una relación jurídica y por eso se trata de en últimas de detectar el entorno de la relación jurídica, el todo del entorno del todo de la relación jurídica, donde existe una inteligencia artificial para así conocer cómo aplican los derechos y deberes y cuando esto se aplica, cuando lo que se ha detectado, cuando lo que se conoce, cuando lo que se ha descifrado, cuando lo que se ha aclarado se aplica, existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica que involucra en la inteligencia artificial. Y por eso, en definitiva, hay que tener un criterio, por supuesto, de priorización para ir atendiendo lo más necesario para que pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende se tiene que jerarquizar de alguna forma la forma de atender ello, pero en definitiva, todos los derechos y deberes son importantes, entonces no existe una jerarquía entre derechos y o entre deberes, no existe una jerarquía entre derechos y o deberes, porque todos los derechos y deberes son importantes, y por eso el goce de un derecho solo existe cuando se gozan los demás derechos y se cumplen todos los deberes. Todo está conectado, todo es interrelacionado, es interdependiente. Entonces, no existe, por ejemplo, una prevalencia, una priorización, una jerarquía, una situación superior, una mayor importancia, por ejemplo, del derecho de la libertad frente al derecho a la justicia. ¿Por qué? Porque es importante la libertad, pero también la justicia, o no existe una prevalencia entre la privacidad y la libertad. Entonces todo es importante y por eso solo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes cuando existe la armonía jurídica, es decir, cuando la forma en la cual aplica el derecho en una relación jurídica se atiende. Y solo es posible que eso se atienda con base en esa armonización, en la armonización de los derechos y deberes. Y así todo coexiste. Y como les he indicado, y para que esto quede claro, no es posible que exista el goce de un derecho si no existe el goce de los demás derechos y cumplimiento de todos los deberes, no solo de algunos deberes o de un deber, de todos los deberes. Entonces, todo está conectado y por esa razón no es posible una ponderación, un balanceo, una jerarquización, una priorización entre derechos y deberes. Lo que sí se puede priorizar con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en los requisitos definidos en el todo el derecho sobre la diligencia jurídica, sobre cómo ser diligente jurídicamente, es la forma de ir atendiendo los elementos, ¿cierto? Desde lo que sea más contundente, más relevante y propiamente más efectivo, para que así siempre se gocen los derechos y cumplan los deberes. Y lo que sea menos contundente o propiamente lo que se pueda esperar sin que se afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, pues se podrá manejar con mayor calma. Pero en definitiva, en últimas, y para que esto quede claro, propiamente se debe ser proactivo para siempre cumplir con el derecho y se debe lograr que siempre se cumpla con el derecho y por eso no es posible considerar que algo, o sea, que algo jurídicamente, que algo relacionado con un derecho, con un deber es irrelevante jurídicamente o es secundario. Todo es importante, todo es prioritario, todo es urgente. Otra cosa es que dentro de la estrategia, dentro de la forma de acción, dentro de la forma del comportamiento humano para cumplir con el derecho, se priorice o se decida algo que es más contundente frente a algo que sea menos contundente y que en última sea una complejidad innecesaria. Por eso se trata de la simplicidad, que de la forma más simple, más sencilla, más efectiva, más óptima posible, se logre el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, que de la forma más directa posible se ejerzan los derechos y deberes. Y ahora desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, que es el campo donde se encuentra la inteligencia artificial, porque se trata de tecnologías de gestión de la información y de la comunicación, utilizando medios en general electrónicos, incluidos los digitales, porque lo digital es una forma de lo electrónico, hay que reconocer que el mundo no ha cambiado radicalmente. Ha cambiado el modus operandi, la forma de funcionamiento de algunas cosas, pero no la forma y el fondo. Y por eso el derecho es vigente, porque el derecho aplica según los hechos de cada relación jurídica, como ya vimos, y lo que es determinante es detectar
cómo existe cada relación jurídica y por ende hay que conocer el derecho, es decir, conocer el todo de lo definido en el derecho, es decir, el todo de los requisitos, de la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, se debe conocer cómo existen los derechos y deberes y se debe aplicar ello a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Pero el derecho no depende en últimas de una tecnología, es decir, el derecho no se queda corto frente a una tecnología. El que se puede quedar corto es el ser humano que desconozca el derecho o que no cuente con la capacidad para lograr aplicarlo a la medida de cada relación jurídica. Y de hecho, como el derecho aplica a la medida de la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica, no se trata de que todos sean abogados o de que todos sean ingenieros, ¿no? Se trata de que según la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, cada quien lo cumpla. Y eso sí es posible. Entonces el derecho es vigente, el derecho aplica frente a la inteligencia artificial y lo clave es detectar cómo existe la inteligencia artificial para saber cómo jurídicamente le aplica el derecho a la medida de ello y cuando este conocimiento se aplica existe una validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la respectiva inteligencia artificial. Y por eso se debe descifrar cada caso, cada proyecto, cada sistema, cada actividad relacionada con una inteligencia artificial para conocer la naturaleza del objeto, los alcances y en definitiva los efectos jurídicos de la respectiva inteligencia artificial. Y cuando se detecta esto y se atiende a ello de manera oportuna, es decir, se logra que se cumpla con el derecho sin que se llegue un momento donde se incumpla con el derecho por pasividad o por falta de compromiso con el cumplimiento del derecho, incluso por mala fe, ¿cierto? Eh, Cuando se logra esto, es decir, cumplirse con el derecho sin que se llegue a un momento de incumplirse con el derecho, y a la vez esto se aplica, pues se cumple con el derecho. Es decir, que se trata de descifrar, pero no de quedarse en el desciframiento, sino que a la vez se trata de aplicar esto oportunamente y por ende, siempre que exista un efecto jurídico, ese efecto jurídico debe ser un efecto que permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no un efecto que precisamente sea antijurídico, sea algo que no permita que se ejerzan los derechos y deberes. Y por eso se trata de los efectos válidos jurídicamente de la inteligencia artificial. Y por eso, claro que hay que priorizar las acciones o propiamente hay que ser diligente en lograr de alguna forma cumplir con el derecho. Y esto solo se logra cuando es una acción que hace que exista el ejercicio de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, no cuando sea algo que no permita que ello exista. Es decir, no cuando sea algo inválido jurídicamente, algo antijurídico, algo contrario a lo definido en el todo del derecho. Y por eso es importante una etapa de desciframiento, pero también de aplicación. Y todo está relacionado. Entonces, claro que hay que descifrar, pero a la vez hay que aplicar. Y por eso en este ambiente de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta que hay una convergencia tecnológica y por ende jurídica, porque existe una convergencia de industrias, servicios, redes, dinámicas, en general, una convergencia de formas de la existencia en relación con la tecnología y por ende una convergencia jurídica o propiamente una situación de coexistencia de variables jurídicas, gracias o con base en la dinámica de la inteligencia artificial y por ende, pues hay que tener la competencia de ser capaz de descifrar ello y poderlo aplicar de la manera más simple posible para que exista efectividad en el cumplimiento del derecho. Ahora, ¿cuáles son las formas de gestionar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación? Y dentro de ello, en definitiva, ¿cuáles son las formas de gestionar la inteligencia artificial? ¿Cuál es la forma de la gestión? ¿Cuáles son las formas de la gestión de la inteligencia artificial? Por un lado, por el modelo de relación entre los seres humanos. Cuando en la relación que existe, en la relación jurídica que existe con base en la existencia de una inteligencia artificial, existen medios dentro de la inteligencia artificial o a través de la inteligencia artificial y medios por fuera de la inteligencia artificial, pues entonces se trata de una relación mixta. Entonces, este es el principal esquema que se da dentro de lo híbrido, o propiamente para que esto quede claro, esta es la forma de lo híbrido o de la forma de la coexistencia de lo analógico y lo digital. Cuando la relación se forma por medio de las TIC, por medio de la IA, pero sus efectos se atienden por fuera de las TIC, por fuera de la IA. Entonces aquí la IA, la inteligencia artificial, sirve de medio, pero la ejecución se da por fuera.
Sirve, por ejemplo, de punto de contacto o de una parte de la relación jurídica, pero la ejecución de los efectos definitivos de la relación jurídica o de otros, o la ejecución de unos efectos después de ello, de la relación jurídica, sean dentro de lo analógico o en general por fuera de la inteligencia artificial, porque inclusive puede existir algo que se vincule con lo analógico y a la vez con lo electrónico, incluido lo digital, pero esto no significa como tal que sea plenamente inteligencia artificial, es decir, existirá una parte ahí de inteligencia artificial, claro, pero no todo, porque habrán también elementos en átomos físicos tradicionales analógicos. Y entonces, pues esta es una forma de relacionamiento y aquí es clave entonces descifrar los elementos para saber cómo aplica el derecho y para aplicarlo. Entonces, cuando una parte de la relación es la inteligencia artificial, pero no totalmente. Y en la segunda forma de relación entre seres humanos es la dinámica, o sea, la segunda modalidad de relacionamiento entre seres humanos se da cuando existe una forma de relacionamiento entre ellos, entre los seres humanos, mediante la inteligencia artificial y los efectos se aplican también dentro de la inteligencia artificial directamente. Obviamente siempre hay elementos analógicos en el trasfondo, ¿cierto? O sea, en la parte anterior y posterior a la inteligencia artificial, detrás y delante de la inteligencia artificial, pero directamente en la inteligencia artificial. Los seres humanos se reúnen, logran la relación y ejecutan los efectos, si se quiere, directos de la relación. Obviamente otros efectos que también serán directos, pero no vinculados principalmente con la relación que se formó en la inteligencia artificial, se darán por fuera. Entonces, es el caso, por ejemplo, de una plataforma de video, un sistema de una plataforma de video donde se ingresa a la plataforma, se acepta propiamente la oferta y se visualizan los videos, se disfruta de esa oferta o propiamente de ese servicio aceptado y ahí, digamos, todo se da directamente ahí, frente a ese objeto, para que esto quede claro, sea ahí directamente la ejecución de los efectos frente al objeto directo de ese tema directo que es la aceptación y propiamente el disfrute del servicio, no frente a otros temas, ¿cierto? O según el caso, para que esto también quede claro, otros temas se darán por lo analógico, como el soporte y mantenimiento, cuando sea imposible de lograrse un soporte y mantenimiento directamente por los canales digitales, cuando ya se requiera, digamos, una revisión de la infraestructura de la instalación física de un ambiente donde se esté intentando disfrutar del servicio. Bueno, esto será algo excepcional y de hecho ahí será el caso de la primera modalidad de relacionamiento, donde la inteligencia artificial es un medio, pero sus efectos no sean directos, los efectos directos no sean en la inteligencia artificial, sino por fuera. Y para no confundirnos, o sea, la inteligencia artificial es un cóctel jurídico, incluye diferentes coexistencias de derechos y deberes, diferentes variables jurídicas, a la medida y la forma en la cual existe en cada situación, en cada relación jurídica. Entonces, lo clave es descifrar ello. Aquí les doy simplemente es como una estructura para que puedan detectar elementos. Ah, ok, la inteligencia artificial sirve de medio, pero los efectos se dan después, como por ejemplo cuando yo visualizo una oferta para la compra de un vehículo, de un coche, de un automóvil, pero después de haber visualizado el contenido digital, el contenido que por un medio digital me presenta las características del vehículo, yo me pongo en contacto por ese mismo medio o inclusive por una llamada telefónica por un medio exterior a ese medio digital directo con la persona que lo ofrece y ya después presencialmente, físicamente en átomos, analógicamente, me reúno con la persona y si estoy de acuerdo, aceptamos, hacemos el pago y la formalización en general de esa compra-venta. Entonces, digamos que esa es la primera modalidad de relacionamiento, donde existe la inteligencia artificial como un medio, pero sus efectos principales o directos, directamente relacionados con el objeto del contacto, se dan por fuera de la inteligencia artificial. Y la segunda modalidad es cuando el medio de contacto frente al objeto de la relación se da en la inteligencia artificial y los efectos directamente relacionados con ese objeto de ese contacto a la vez se dan directamente mediante la inteligencia artificial. Pero lo clave es detectar que en últimas la inteligencia artificial siempre incluye elementos analógicos porque no es algo que existe 100% digitalmente. Es algo que existe en lo digital gracias a toda la armonía entre lo digital y lo analógico que se da antes, durante y después, ¿cierto? De la forma de la existencia de la inteligencia artificial. Es decir, de la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial.
Ahora, la segunda modalidad de gestionar la inteligencia artificial, o sea, de gestionar las TIC y dentro de ello la inteligencia artificial, es según el perfil de las personas involucradas. Y las personas pueden ser naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, seres de carne y hueso, seres humanos de carne y hueso, o pueden ser personas jurídicas, es decir, personas morales, es decir, organizaciones del sector público o privado. Y entonces, según el perfil de las personas involucradas en el gestionamiento de la inteligencia artificial, pues habrá una forma u otra en la cual aplican los derechos y deberes y todos ya sabemos que en definitiva se concreta, se especifica o se conoce es con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la respectiva relación jurídica involucrada con la respectiva inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los perfiles que pueden haber? Por un lado, puede ser una relación jurídica de una empresa mercantil a otra empresa mercantil o de una empresa mercantil a un consumidor o de una empresa mercantil a una persona del sector público o de una persona civil a una persona civil, o de una persona civil a una persona del sector público, o de una persona del sector público a una persona del sector público. Y todo esto se da a la medida de cada contexto que puede ser nacional, extranjero, internacional, y propiamente a la medida del contexto, es decir, a la medida del ambiente, a la medida del entorno total de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica involucrada con una inteligencia artificial. Y entonces se trata de la humanización de las TIC y dentro de ello de la humanización de la inteligencia artificial, de la humanización de la IA, porque enfrente y detrás de la inteligencia artificial hay seres humanos con derechos y deberes relacionados con una o diversas variables extracontractuales o contractuales de la inteligencia artificial. Es decir, que son los seres humanos quienes deben cumplir con el derecho porque son ellos quienes tienen derechos y deberes y cuando aplican esos derechos y deberes existe la validez jurídica de la inteligencia artificial porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, es una inteligencia artificial buena, es una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, esa es la forma de la existencia del cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, pero lo clave es detectar eso, cómo le aplica a cada quien lo definido en todo el derecho, es decir, cómo le aplican los derechos y deberes a cada quien en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, donde exista la respectiva inteligencia artificial. Entonces se trata de la responsabilidad jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, de que cada quien cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada con una relación entre seres humanos conectada o lograda o existente con base en la existencia de una inteligencia artificial. Es decir, se trata de que cada quien cumpla con el derecho en cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Y cada quien debe cumplir con el derecho con base en la forma en la cual el hecho de la forma de la existencia de cada quien exista en el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica a la medida de la forma en la cual exista el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva inteligencia artificial existente en la respectiva relación jurídica, existente en el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica. Entonces, siempre existen fuentes, es decir, propiamente siempre existen normas jurídicas aplicables al caso, es decir, al ambiente y propiamente a la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial. Y estas fuentes, estas normas propiamente, estas fuentes, pueden ser determinadas o determinables, determinadas cuando explícitamente las normas o propiamente cuando explícitamente los seres humanos mediante las normas expresan directamente, ¿cierto? Cómo esas normas se aplican frente a elementos de inteligencia artificial o determinables. Cuando las normas en general indican los derechos y deberes, indican derechos y deberes, y cuando se detectan los hechos de la relación jurídica y entonces se conoce cómo esos derechos y deberes que en general se han definido en las normas aplican a la medida de esos hechos. Entonces, habrán normas determinadas y habrá normas determinables, pero en última lo clave es que el derecho siempre es descifrable, siempre es determinable, porque los derechos y deberes siempre aplican. Lo que pasa es que hay que detectar, o sea, lo determinante es que se debe detectar, lo determinante es detectar, descifrar jurídicamente a la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a cada inteligencia artificial en cada relación jurídica. Y por eso, frente a la inquietud de cómo aplica el derecho frente a la inteligencia artificial, en la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, hay que descifrar los hechos de la relación jurídica para conocer cómo existen los derechos y deberes y hay que aplicar ellos. Es decir, que hay que interpretar y aplicar el derecho según los hechos.
relacionados con la inteligencia artificial. Segundo, los hechos de la relación jurídica donde exista la respectiva inteligencia artificial, donde existe una inteligencia artificial. Entonces hay que descifrar y atender el contexto territorial, es decir, el ambiente nacional, extranjero y o internacional involucrado, en general el todo del territorio involucrado, el todo del contexto territorial involucrado, el contexto del producto, es decir, la forma en la cual el producto de la inteligencia artificial existe, con base en la forma en la cual existan los servicios y los bienes relacionados con el todo de la forma en la cual en definitiva exista la inteligencia artificial, o sea, relacionados con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial en el todo de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica involucrada con ello. Por otro lado, hay que atender y aplicar el derecho con base en la forma del modelo de gestión y propiamente con base en la forma de la existencia de la inteligencia artificial, es decir, con base en la forma de la existencia total, definitiva de la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista en la relación jurídica, que en últimas esto está vinculado, como nos damos cuenta, al contexto de producto, y en últimas es lo mismo, o sea, se trata de en últimas atender el todo de la forma de la existencia de la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica, y hay que atender y descifrar entonces dentro de ello a los diferentes perfiles jurídicos involucrados según la forma de la respectiva relación jurídica vinculada con la respectiva inteligencia artificial. O sea, que hay que descifrar y atender jurídicamente el derecho a la medida de cada situación jurídica vinculada con cada inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son las normas jurídicas? ¿Cuáles son las normas del derecho? Pues para que esto quede claro, las normas del derecho en definitiva son todas las formas que definen cómo existen los derechos y deberes. Es todo lo que aclare cómo existen los derechos y deberes. Es decir, es todo lo que aclare cómo existe el bien, porque el bien es la forma de la existencia de la vida. Es decir, lo bueno es lo que permite la vida, lo malo es lo que no permita la vida, en el corto, mediano o largo plazo, no solo en el corto plazo. ¿Cierto? Entonces, todo lo que afecte la vida, la posibilidad y propiamente la existencia de la vida, la posibilidad de la existencia de la vida y la existencia de la vida como tal, es algo malo. Y lo que lo permite, lo que permite la posibilidad de la existencia de la vida y propiamente lo que permita que exista la vida es algo bueno. Entonces, los derechos y deberes es para que exista la vida. Y por eso se trata de la calidad de la vida válida jurídicamente, es decir, de la vida que existe con base en el cumplimiento del derecho, porque es la vida basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso se trata en últimas de ir simplificando las formas de ir logrando el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes para que el bien, es decir, el bienestar, es decir, la vida, la calidad de la vida buena, exista de una forma cada vez más simple, cada vez más óptima, más efectiva, con el paso del tiempo. En eso es que existe la evolución. En eso consiste propiamente la evolución. Esa es la forma de la diligencia jurídica en última. Cumplir con el derecho e irlo cumpliendo de la forma más simple posible. Y por ende, aquí se trata de ir cumpliendo con el derecho de la forma más simple posible frente a la inteligencia artificial a la medida de cada situación relacionada con ello en cuanto a cada situación que tenga la forma de una relación jurídica, es decir, en cuanto a cada situación, en cada situación vinculada con el derecho, es decir, se trata de lograr de una forma cada vez más simple cumplir con el derecho, cumplirse con el derecho, que se cumpla con el derecho en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes y exista una inteligencia artificial. O sea, se trata de lograr de una forma cada vez más simple, se trata de que se logre de la forma más simple posible el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y por eso, pues, norma es ello. Y lo que contraría ello, lo que no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que complique innecesariamente, lo que complejice innecesariamente el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y propiamente lo que no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes no es una norma, aunque se intente presentar como norma, no es norma, porque no es vinculante, porque no es algo bueno. O sea, no es una ley del derecho, no es parte del derecho, porque no es algo relacionado con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. No es algo que permita que se gocen los derechos y cumplan los deberes. No es algo que facilite ello. Es algo que lo complica y propiamente que lo desconoce, que lo afecta. Entonces, digamos que norma jurídica es todo lo que permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y en últimas, por eso no siempre se necesitan normas explícitas, normas directas sobre la inteligencia artificial. Se trata de la existencia de los principios generales del derecho para que se conozcan las características de los derechos y deberes, para que se conozcan propiamente cómo existen los derechos y deberes, para que se conozca cómo existen los derechos y deberes, y se trata de aplicar ello a la medida de cada relación jurídica. Y por supuesto pueden existir reglas o propiamente normas que especifican estos aspectos frente a temas específicos o fenómenos específicos, o que especifican en general cómo esto se concreta, pero son elementos complementarios, porque el fundamento jurídico, es decir, la base del derecho está en los principios, porque es lo que indica
cómo existen los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, el fundamento de los derechos y deberes. Lo otro será algo que concreta, pero en última la capacidad humana cuando se actúa con diligencia, es decir, cuando se cumple con el derecho, la capacidad humana permite ello, que en la respectiva relación jurídica se puedan gozar y propiamente se gocen los derechos y se puedan cumplir y propiamente se cumplan los deberes. Entonces, de hecho, con el fundamento general es suficiente, pero claro, desde un punto de vista práctico, cuando las normas son de calidad, o sea, cuando son normas como tal que finalmente facilitan el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, ese tipo de reglas o de principios complementarios o en general de normas, como pues parte del derecho y aclaran también elementos sobre cómo se cumple con el derecho, sobre cómo se logra que se gocen los derechos y cumplan los deberes. Y de hecho, principios complementarios no existen. Cuando haya algún principio, es parte de los principios del derecho porque será una forma que aclara cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes. Y de hecho, no se trata de una relación excluyente entre normas desde el punto de vista de normas que son principios y normas que son reglas, sino de que todo está conectado, todo es interdependiente. Entonces, los principios son la forma que aclara cómo se cumple con las reglas. Y en general para aplicar las normas, es decir, las formas que aclaran cómo existen los derechos y deberes, hay que tener en cuenta tanto las reglas como los principios. Hay que tener en cuenta tanto los principios que son lo general como la forma concreta que son las reglas de gozarse los derechos y cumplirse los deberes. Pero también para que quede claro, los principios a la vez son concretos porque indican la forma en la cual, o sea, las características, los requisitos para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, indican la forma de cómo existen, sobre cómo existen los derechos y deberes, indican cómo existen los derechos y deberes. Y esto si se concreta, pues será ya algo específico. Lo clave es aplicarlo para que exista lo concreto. O sea, lo clave es concretarlos en la medida de cada eh, relación jurídica, en este tema, en lo relacionado con la inteligencia artificial. Y ahora, para entendernos ya desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son las normas del derecho? Una vez aclarado que, pues, en últimas las normas son cualquier forma que aclare los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se ejercen los derechos y deberes. Aquí nos damos cuenta de esas normas, o sea, cuáles son las normas del derecho. En general, ya sabemos que son cualquier forma que aclare cómo existen los derechos y deberes, pero a nivel, digamos, gráfico, concreto o metodológico, aquí podemos ver las normas. Son la constitución política, pero no cualquier constitución política, la constitución política válida, la que realmente es armónica con el derecho, es decir, la que realmente no contiene cosas antijurídicas, sino precisamente la que permite que se gocen los derechos y cumplan los deberes, la que es armónica con los derechos y deberes. Las leyes generales o especiales sobre temas específicos, la regulación sectorial, los principios generales del derecho, que en última son las normas de base del derecho, o propiamente son las normas del derecho, lo demás es complementario, son formas que desarrollan esos principios, las sentencias judiciales y fallos de autoridades de la administración pública o de autoridades en general administrativas del sector público, la normatividad extranjera y la normatividad internacional, o sea, la normatividad de otro país y la normatividad de ambientes internacionales, cuando, como ya sabemos, realmente sean normas y cuando en la relación jurídica involucre contextos extranjeros y por ende internacionales, y a la vez la doctrina, pero la doctrina diligente, la que realmente aclara el derecho, la lógica, la argumentación también diligente y las fuentes auxiliares idóneas. Todo lo que aclare cómo existen los derechos y deberes, inclusive los dictámenes técnicos que aclaren algo, pues relacionado con los derechos y deberes, claro que es parte del derecho. La autorregulación válida jurídicamente, es decir, el comportarse de una forma en la cual se cumpla con el derecho, se logre cumplir con el derecho, por supuesto es una norma, y el caso concreto que es válido jurídicamente, o sea, el caso que cumple con el derecho es algo normativo, es una norma. Por eso es algo vinculante. Por eso la relación jurídica en la cual se cumple con el derecho, que incluye una inteligencia artificial, es una norma porque es una forma que coincide con el derecho y por eso la inteligencia artificial válida jurídicamente es una norma. Es algo vinculante jurídicamente, es algo reconocido jurídicamente y es el deber ser jurídico. Entonces, se trata en últimas de que en el caso exista la autorregulación válida, para que el caso exista de una forma válida y sea una norma como tal, porque sea una forma en la cual se cumple con el derecho y es una forma en la cual se gozan los derechos y deberes. Gracias por su atención.